Imagina por un momento que todas las palabras del mundo desaparecen, que no existen las historias, que no hay poemas, que nadie puede escribir sus sueños ni dejar huella de lo que siente. Imagina un mundo sin novelas, sin canciones, sin mitos, sin leyendas. ¿Podría existir la humanidad tal como la conocemos? Hoy vamos a descubrir por qué la literatura no solo es un arte, sino una de las formas más profundas en que el ser humano ha aprendido a entenderse, a expresarse y a trascender el tiempo. Introducción a la literatura, conceptos fundamentales. Cuando escuchamos la palabra literatura, muchas veces pensamos en libros antiguos, en autores clásicos o en largas lecturas escolares. Pero la literatura es mucho más que eso. Es memoria, es identidad, es emoción, es belleza. Es la voz de los pueblos y la huella de generaciones enteras que a través de las palabras decidieron contar quiénes eran y cómo veían el mundo. La literatura acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Antes de que existieran los libros, ya existían las historias contadas alrededor del fuego, transmitidas de boca en boca, de padres a hijos, de sabios a aprendices. Por eso, entender qué es la literatura no es solo una tarea académica, sino una manera de comprender nuestra propia naturaleza como seres humanos. En este video vamos a explorar los conceptos fundamentales de la literatura, su origen, su relación con el lenguaje, la diferencia entre lenguaje denotativo y connotativo, y el proceso de comunicación literaria. Todo explicado de forma clara, profunda y con ejemplos que te harán ver las palabras con otros ojos. ¿Qué es la literatura? La palabra literatura proviene del latín litera, que significa letra o lo escrito. Desde su etimología, la literatura se vincula directamente con la escritura y con la capacidad del ser humano de transformar las palabras en arte. Pero reducir la literatura solo a lo escrito sería limitar un fenómeno mucho más amplio y profundo. Durante siglos, la literatura fue principalmente oral. Los primeros relatos no se escribían, se recitaban, se cantaban, se memorizaban. Las epopeyas, los mitos y las leyendas fueron las primeras manifestaciones literarias conocidas, y en ellas se plasmaban las creencias, los valores y la cosmovisión de los pueblos antiguos. El filósofo griego Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia, definió la literatura como un arte. Para él, la literatura era el arte de la palabra, una forma de expresión que tenía como finalidad principal la belleza. En su obra La Poética, estableció las primeras bases teóricas para comprender la escritura como una manifestación estética. Pero con el paso del tiempo, nuevos enfoques surgieron para analizar qué hacía que un texto fuera verdaderamente literario. A comienzos del siglo XX, el formalismo ruso se interesó por esta pregunta fundamental. ¿Qué convierte a un texto común en una obra literaria? Uno de sus principales representantes, Roman Jakobson, propuso que la literatura posee características formales específicas que la distinguen de otros tipos de discurso. A esto lo llamó función poética, una cualidad del lenguaje que hace que el mensaje llame la atención sobre su propia forma, sobre cómo está construido, sobre su musicalidad, su ritmo y su estructura. Así, la literatura no solo se define por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y en ese cómo reside gran parte de su poder. El lenguaje en la literatura. ¿Existe un lenguaje literario? Sí, existe. Y no se trata simplemente de palabras bonitas o frases adornadas. El lenguaje literario es un uso especial del idioma que busca provocar emociones, crear imágenes,
despertar sensaciones y generar una experiencia estética en el lector. Mientras el lenguaje cotidiano se centra en transmitir información de manera práctica y directa, el lenguaje literario persigue un objetivo diferente: transformar la realidad a través de las palabras. Los autores utilizan recursos como metáforas, símbolos, comparaciones y juegos sonoros para dotar al texto de profundidad y belleza. El lenguaje literario no solo comunica ideas, sino que construye mundos. Nos permite viajar a épocas lejanas, sentir el dolor de un personaje ficticio o experimentar la grandeza de una batalla histórica como si estuviéramos allí. Este tipo de lenguaje se comprende mejor cuando entendemos dos conceptos fundamentales: la denotación y la connotación. Denotación y connotación. Denotación. La denotación es el significado literal de una palabra, tal como aparece en el diccionario. Es el sentido objetivo, neutral y estable del término, independiente del contexto o de la interpretación personal. Por ejemplo, la palabra rosa denota una flor de pétalos suaves, generalmente de color rojo, rosa o blanco. Ese es su significado básico, su definición concreta. Este tipo de lenguaje es propio de textos científicos, informativos, técnicos o periodísticos, donde se busca claridad, precisión y objetividad. Connotación. La connotación, en cambio, va más allá del significado literal. Es el conjunto de sentidos subjetivos, simbólicos y emocionales que se añaden a una palabra según el contexto y la interpretación del lector. Siguiendo el mismo ejemplo, rosa puede connotar amor, belleza, pasión, romanticismo o incluso tristeza, dependiendo del contexto en que se utilice. En la literatura, la connotación es fundamental. Permite que una misma palabra adquiera múltiples significados y provoque distintas emociones en cada lector. Es aquí donde la experiencia personal, la cultura y la sensibilidad individual juegan un papel crucial. El lenguaje connotativo no se limita a decir, sugiere, evoca, insinúa. Y en esa sugerencia se encuentra la magia de la literatura. Diferencia entre lenguaje connotativo y denotativo. El lenguaje connotativo propio de la literatura se caracteriza por predominio de la función expresiva, uso de palabras cargadas de significados subjetivos, búsqueda de belleza, sugerencia y profundidad, énfasis en la musicalidad y el estilo. En cambio, el lenguaje denotativo se distingue por predominio de la función referencial, claridad, exactitud y objetividad, ausencia de adornos innecesarios, comunicación directa y concisa. Mientras uno nos informa, el otro nos emociona. Mientras uno explica, el otro nos invita a sentir. Y es precisamente esa diferencia la que hace de la literatura un arte único e irrepetible. Elementos de la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información entre dos o más entidades que comparten un mismo sistema de signos. Este proceso se basa en una interacción mediada por símbolos, palabras y reglas comunes. Roman Jakobson propuso un modelo de comunicación que incluye 6 elementos fundamentales. Emisor, quien envía el mensaje. Receptor, quien lo recibe e interpreta. Mensaje, el contenido transmitido. Código, el sistema de signos utilizado. Canal, el medio por el cual circula el mensaje. Contexto, la situación o realidad a la que se refiere el mensaje. Este esquema básico se aplica a todas las formas de comunicación.
pero en el caso de la literatura adquiere matices especiales. La comunicación literaria. En la literatura, el proceso comunicativo se transforma en una experiencia estética. Aquí, el emisor es el autor, quien no solo desea informar, sino crear belleza. Su intención principal es provocar una reacción emocional y reflexiva en el lector. El receptor, por su parte, no es un sujeto pasivo. El lector interpreta, resignifica y reconstruye el mensaje a partir de su propia experiencia y sensibilidad. Cada lectura es única, porque cada lector es distinto. El lenguaje literario se convierte en el protagonista del proceso. No importa solo lo que se dice, sino cómo se dice, el ritmo, la selección de palabras, la estructura, las imágenes creadas. En la comunicación literaria, la forma adquiere un valor tan importante como el contenido. La estética se convierte en esencia. Verso y prosa. El verso y la prosa son las formas estructurales que adopta el lenguaje literario. No son elementos del proceso comunicativo, sino modos de expresión. El verso se caracteriza por su ritmo, su musicalidad y su organización en líneas que pueden seguir patrones métricos. La prosa, en cambio, fluye de manera continua y se asemeja más al lenguaje cotidiano, aunque en literatura también puede adquirir un alto grado de belleza y complejidad. Ambas formas permiten al autor moldear el lenguaje según su intención estética. La literatura como experiencia humana. Leer literatura no es solo descifrar palabras, es entrar en universos ajenos, vivir otras vidas, comprender realidades distintas y ampliar nuestra percepción del mundo. A través de los textos literarios, el ser humano ha logrado expresar sus miedos más profundos, sus sueños más sublimes y sus preguntas más eternas. Cada obra literaria es un puente entre dos mundos, el del autor y el del lector. En ese encuentro se produce una experiencia única, íntima e irrepetible. La literatura nos enseña a sentir, a imaginar, a pensar críticamente. Nos hace más sensibles, más conscientes y más humanos. Conclusión. La literatura no es solo un conjunto de palabras impresas en papel. Es una manifestación esencial de la condición humana. Es arte, es memoria, es emoción, es pensamiento. Comprender sus conceptos fundamentales nos permite apreciar su verdadera dimensión y valorar su impacto en nuestra vida diaria. Desde la diferencia entre denotación y connotación, hasta la función poética del lenguaje, cada elemento nos revela la complejidad y la belleza de este arte milenario. La próxima vez que leas un poema, una novela o una simple frase cargada de emoción, recuerda, no solo estás leyendo palabras, estás participando en uno de los actos más profundos de la historia humana, el poder de contar y comprender el mundo a través de la literatura. Si este contenido te ayudó a comprender mejor qué es la literatura y cómo funciona el lenguaje literario, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. La palabra tiene poder. Y hoy acabas de descubrir por qué.